Buen día, mi nombre es Jesús Angarita, conocido en el bajo mundo como Chucho. Hoy tengo la responsabilidad, el honor, el privilegio de compartirles la palabra de Dios. Son estos días en los que es difícil pedirle al Señor que nos dé una palabra concreta, una palabra acerca de lo que Él quiere hablar a su pueblo. Pero bueno, estamos viviendo días que jamás, nunca nos imaginamos. Situaciones que solo se podían plasmar en películas. Entró al mundo un virus que nos arrinconó a la humanidad contra las cuerdas. Nos privó de la libertad, de poder disfrutar de nuestros seres queridos, de poder traer el sustento para nuestras familias, paró la economía y nuestra manera de vivir. El mundo está en crisis y nosotros los cristianos también, sí. Nosotros los que tenemos a Cristo en nuestro corazón también tenemos problemas. Sabemos de personas en la iglesia que están pasando situaciones desde hace 1 o 2 semanas, ya una crisis muy grande. Han perdido su empleo, no tienen dinero para mercar. Otros, hay empresarios que les tocó cerrar sus compañías, sus empresas, y tendrán tal vez flujo de caja para pagar nómina, no sé, un mes, tal vez máximo 3 meses. Es una angustia de qué pasará con tantas familias. Todos tenemos responsabilidades y necesidades, pero hay un tema que encierra todas las situaciones anteriores. Este tema es el que muy pocos quieren hablar, muy pocos queremos tocar este tema, y es la muerte. Tanto usted como yo teníamos claro que algún día íbamos a morir, claro que sí, pero ahora esa realidad está más cercana y se hace necesario, más que necesario, es urgente revisar nuestra perspectiva de vida, dejar de especular y poner nuestra mirada donde sí la debemos centrar. Hoy es un día de volver nuestros ojos al cielo y celebrar la resurrección de Cristo. Acompáñenme por favor a hacer una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy venimos ante ti necesitados. Más que nunca necesitamos, Señor, que hables a nuestra mente, que hables a nuestro corazón y nos des aliento de vida, que nos des una perspectiva de eternidad. Que hoy tu nombre, que es sobre todo nombre, sea exaltado. Que tu nombre sea glorificado. Y que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la dejaste para nosotros. Hoy veremos a la luz de las Escrituras un texto hermoso acerca de la resurrección de Cristo. Veremos el capítulo 15 de la primera carta de Pablo a la iglesia de Corintios. Una carta en respuesta a muchas inquietudes que tenía la iglesia, inquietudes que tal vez usted también tenga hoy. Por favor, abra su Biblia allí en su casa, con su familia, o si usted está solo en su casa, en su apartamento, por favor, tome su Biblia. Busquemos por favor el capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Son 58 versículos. Y por temas de tiempo, permítame parafrasearle esta historia, este contenido que nos narra Pablo en la carta. Pablo comienza haciendo mención al Evangelio. Les dice a esta iglesia de los Corintios que él se los ha predicado, que ellos lo han recibido y en el que ellos han perseverado. Luego les dice, venga, hay que hacer un examen. Si han retenido el evangelio, entonces sí son salvos. Si no, creíste en vano, les dice Pablo. Luego continúa diciéndoles y les hace un recuento
acerca de esto que les ha enseñado Pablo. Les dice, yo les he enseñado y el Evangelio trata que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó el tercer día, como dicen las Escrituras. Dice después, les cuenta Pablo, se les apareció a Pedro, a los discípulos, a más de 500 personas, testigos comprobables. Luego cuestiona Pablo, si predicamos que Cristo resucitó de los muertos, ¿por qué dicen algunos que no hay resurrección de los muertos? Estas eran las inquietudes que se estaba planteando esta iglesia. ¿Por qué dicen algunos que no hay resurrección de los muertos? Y les dice entonces con justa causa Pablo. Llega y les dice, si no es cierto el tema de la resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y luego les dice, versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es la predicación, vana es vuestra fe, les dice Pablo. Somos entonces los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, somos los que dignos de lástima, de qué pena, lo que creían y no fue así. Eso es lo que les dice Pablo. Pablo les sigue diciendo, la muerte entró por un hombre, versículo 21. Y luego les dice, la resurrección entró también por un hombre. Pablo explica el orden de cómo acontecerá que seremos vivificados. Luego sigue diciendo Pablo, el último enemigo que será destruido es la muerte. Dice Pablo, cada día muero. Sigue insistiendo Pablo, si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Acudiendo a una frase de Isaías, ¿cierto? Comamos y bebamos que mañana moriremos, porque si finalmente no hubo la resurrección, si los muertos no resucitan, entonces es vano el Evangelio, lo que se les ha predicado, lo que les ha dicho. Versículo 33 menciona Pablo una expresión muy fuerte. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo les dice, no pequen. Esto que dicen algunos, que los muertos no resucitan y que Cristo no resucitó, son algunos que no conocen a Dios. Pero algunos se van a preguntar, entonces, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Son inquietudes que tenía esta iglesia. Pablo desarrolla hasta el versículo 52 y dice, hay cuerpos terrenales, este cuerpo que conocemos hoy, y también después van a haber cuerpos celestiales. Llegamos al versículo 53, donde Pablo dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Quiero que leamos ya de corrido del versículo 55 hasta el final, versículo 58, donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Dice Pablo, versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este es un texto hermoso, todo un capítulo que había que parafrasear, que hay que contar para poder llegar a entender, llegar a disfrutar, llegar a degustar en qué consiste esto que les decía Pablo a esta iglesia de los Corintios. Para las personas que toman nota esta mañana ahí en su casa, en su tablet, su celular o en su cuaderno de notas,
Lo que vamos a ver hoy, y el título que le he puesto a este mensaje es dos significados de la resurrección de Cristo en nuestras vidas hoy. Ante el panorama poco alentador de nuestro mundo, se hace urgente entender con claridad la muerte y resurrección de Cristo. El primer significado, lo que le está intentando contar Pablo a la iglesia de Corinto, es este significado hermoso de salvación. Los dos significados que veremos de la resurrección para nuestras vidas hoy empiezan por ese, los dos. El primero es salvación, este significado de salvación. Pablo hace referencia a la muerte que entró al mundo por un hombre, Adán. El plan de Dios no incluía la muerte, solo había eternidad en su creación original. Pero llegó Eva. No, obviamente no fue por ella. Fue la codicia en el corazón de ellos. Pudiendo disfrutar de todo en el paraíso, quisieron comer del árbol que Dios les había dicho que no lo hicieran. Problemática con la que seguimos luchando hasta hoy. Obedecer. Se distanció el hombre de Dios, brecha que solo podía cerrarse con la muerte del Cordero Perfecto, Jesucristo. Eso es lo que le recuerda a la iglesia de Corinto. No se le olvide, no se les olvide, iglesia de Corinto, no se les olvide, iglesia, el encuentro con Dios, el evangelio, lo que se les ha predicado, las buenas nuevas que se les ha dicho. Versículos 3 y 4 le recuerda Pablo: Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día. Este último aspecto en el que estaba esta iglesia cuestionando si los muertos resucitaban, diciendo no hay resurrección de los muertos. Pero luego sigue diciendo Pablo: si Cristo no resucitó, vana es la predicación, vana es la fe. Les dice Pablo que si este evento no se hubiera cumplido como los otros aspectos que decían las escrituras, que iba a nacer, que iba a ser crucificado, que iba a ser sepultado, pero este aspecto de la resurrección, también dice Pablo, si no se hubiera cumplido esto acerca de la resurrección, entonces la iglesia de Corinto, usted que está ahí viendo, escuchándome, y yo, entonces seríamos los de la burla hoy, seríamos dignos de conmiseración. Si Cristo no hubiera resucitado el tercer día, como dice la Biblia, seríamos el hazmerreír de todo el mundo. Y como les dice Pablo, luego les dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este tipo de cosas solo vienen de personas, dice Pablo, que pecan porque no conocen realmente a Dios. La pregunta que yo te hago a ti en esta mañana es: ¿conoces a Dios? ¿Conocemos realmente a Dios? Para nosotros, los que hemos reconocido que necesitamos a Dios, que estábamos viviendo lejos de Él, nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, la resurrección significa salvación. Se cumplió lo dicho por los profetas mucho tiempo atrás. Nacerá el Salvador de la humanidad. Tendrá que morir en la cruz, pero no se quedó en la tumba. La tumba está vacía. Nuestro Señor resucitó, murió por nuestros pecados, pero resucitó para darnos vida eterna junto a Él. Nos ha preparado morada en el cielo para el momento en que así Él lo determine, partamos a su presencia. Este significado es el significado que muchas personas hoy
en la humanidad deben entender. Cuando la muerte está cerca, cuando esta realidad la vemos a la vuelta de la esquina, debemos pensar en eternidad. Por eso, en este día que conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, este significado es sumamente importante. La resurrección de Cristo para ti y para mí significa salvación. El Señor nos ha salvado, nos rescató de una eternidad sin Él. Solamente Él lo podía hacer. Solamente Él era el Cordero perfecto que debía derramar hasta la última gota de sangre para poder pagar el precio y reconciliar a la humanidad con Dios. Solamente es a través de Jesús que esto era posible. Y Jesús lo hizo. Se entregó, sufrió demasiado, derramó hasta la última gota de sangre por tu vida, por mi vida. Este significado de la resurrección hoy, en esta mañana, es un significado que nos tiene que llevar a glorificar el nombre del Señor, a exaltarlo, a cantarle, a agradecerle. Señor, me rescataste de una vida pecaminosa, me rescataste de una vida lejos de ti, me rescataste y has preparado una morada para mí, para ustedes que nos están viendo esta mañana. Significa una vida eterna junto a Él, porque nos salvó. Pasemos al segundo significado de la resurrección de Cristo para nuestras vidas hoy. Este segundo significado es muy importante. Este significado, el segundo aspecto, el segundo significado es seguridad. Seguridad. Sigue diciendo Pablo en el versículo 53. Esto corruptible, nuestro cuerpo susceptible de dolores, quebrantos, angustias, temores, enfermedades, llenos de incertidumbre, tentaciones, pecados. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Dice Pablo, es necesario que todo esto se vista, de incorrupción, todo esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Cuándo vamos a ver esta conversión de corrupción? Solamente cuando lleguemos delante del Señor. Mientras tanto, hay una lucha gigante. Yo no sé usted, pero yo lucho demasiado con este cuerpo susceptible de tantas cosas. Yo no sé con qué tantas cosas usted está luchando hoy, aparte de las tentaciones. Hoy tenemos sufrimientos, tenemos angustia, incertidumbre, un sinsabor. No sabemos qué hacer, hay miedo, hay terror al futuro o incluso a la situación que ya estamos viviendo. Cuando no hay casi ya mercado en la casa, en la nevera para darle a nuestros hijos. Esto provoca angustia, esto provoca incertidumbre. Donde ya no exista nada de estas cosas que nos doblegan y nos afligen, dice Pablo también, es necesario que esto mortal, esto que usted y yo somos, este cuerpo, nuestra vida se vista de inmortalidad. Y esto solo es posible por una persona, Jesucristo, de quien te estoy predicando en esta mañana. Solo Él nos asegura que estaremos bien cuando ese último enemigo, la muerte, sea vencido. Pero, y mientras eso sucede, ¿qué hacemos?
Es la pregunta que nos podemos hacer en esta mañana. ¿Qué hacer entonces mientras llegamos a la presencia del Señor? Porque ya sabemos que todo va a ser mejor. Ya no vamos a luchar con dolores, tristezas, angustia, incertidumbre. No, ya todo al lado del Señor. Cuando nos encontremos con Él, todo va a estar bien. Todo lo corruptible se ha vuelto en incorruptible. Todo lo mortal se ha vuelto en inmortal. Pero entonces, mientras eso sucede, ¿qué hacemos? Cuando entendemos y comprendemos realmente el sacrificio de Jesús en la cruz, tenemos una nueva perspectiva, tenemos una nueva y mejor manera de vivir, de pensar, de afrontar las situaciones por más duras que sean, por más dura que sea la situación hoy, para ti y para mí. Ahí es donde también la resurrección cobra un significado de seguridad. Seguridad que no niega la situación que estamos viviendo. Seguridad que no desconoce la realidad de un mundo que está encerrado, un mundo que está angustiado, un mundo que está llorando muertos día a día. En nuestro país tal vez apenas llevamos un poco de lo que países como España e Italia están viviendo. Dios quiera que no, pero lo más probable es que en los próximos días, los próximos meses, el número de muertes se incremente aquí en Colombia. Ojalá tengamos la actitud que escribe Pablo, donde desafía a la iglesia de Corinto y donde hoy nos desafía también a nosotros. Esta palabra hermosa y este entendimiento, cómo Pablo lo asimiló y se lo transmite a la iglesia de Corinto y nos lo transmite Dios a nosotros hoy. Póngale cuidado a estas palabras que dice Pablo. Veamos versículo 55. El ancla de nuestra seguridad, de ese significado de la resurrección de Cristo para nuestra vida hoy. Versículo 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte que nos está respirando hoy, a todos, que nos está esperando, a lo cual nos angustia y tenemos mucho miedo. Nos dice Pablo y nos dice el Señor: yo les he dado la victoria. Yo vencí la muerte en la cruz. Recuerden, Cristo fue crucificado, fue sepultado, murió, pero resucitó. Por eso es el ancla de seguridad. Por eso la resurrección significa seguridad para nosotros hoy. Tal vez ustedes que están viendo y escuchando, y yo también, no estemos en este mundo el próximo domingo. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero existe esa posibilidad. O alguno de nuestros familiares no esté. Y claro que nos va a dar muy duro. Claro que lloraremos. Y nos dará una tristeza inmensa y un dolor que solo Dios con el tiempo irá sanando. Pero al mismo tiempo, usted y yo tendremos la seguridad que si nos vamos con Cristo en el corazón, tendremos vida eterna. Mientras Dios nos dé vida, termina diciendo Pablo en el versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Al igual que usted, yo también tengo miedos, angustias.
Tengo unos padres maravillosos y le pido a Dios que los cuide y los proteja. Tengo hermanas, tengo hermano, tengo la mejor esposa del mundo, tengo un campeón de casi 3 años y un bebé que le pido a Dios que me permita conocerlo ahorita en junio. Tenemos una empresa en la familia con más de 400 familias esperando qué va a pasar. Y tanto usted como a mí no nos queda de otra. Como dice la Biblia, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Que tengamos la misma seguridad en nuestro corazón que tenía Pablo cuando dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Desde lo más profundo de nuestro corazón, con un significado claro de tu resurrección, Señor, significado de salvación para cada uno de nosotros, significado de seguridad que mientras estemos aquí en la tierra, debemos persistir, debemos seguir creciendo en la obra tuya. Hoy, a pesar de tantas situaciones difíciles que podamos estar viviendo, hoy, en esta mañana, en este momento, es un tiempo de celebrar, es un tiempo de agradecer, es un tiempo de decirle, Señor, gracias porque me salvaste, estaba perdido y me rescataste, me amaste tanto que diste tu vida, moriste y resucitaste por darme vida, darte vida, una vida eterna. Y gracias porque también resucitando nos das una seguridad que toda tu palabra se cumple. Por eso hoy estamos seguros de lo que nos dice tu palabra, que tú prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso hoy, en esta mañana, con todo nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, nosotros hoy te decimos, Maranata, ven Señor Jesús. Permítame, por favor, hacer una oración final por cada uno de nosotros. Señor, hoy que conmemoramos tu muerte y resurrección, hoy nosotros te agradecemos infinitamente porque la resurrección para nosotros, lo que les comunicaba Pablo y lo que nos comunicas hoy a nosotros, es un significado de salvación y también un significado de seguridad. Llenos de angustias, llenos de problemas, llenos de situaciones adversas, pero confiados y esperando cómo tú vas a actuar en medio de esta situación que estamos viviendo, en medio de esta situación de este mundo que necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias esta mañana por sacar este tiempo para compartir con nosotros. Es una manera de sentirnos un poco más en comunidad. Entonces hoy es una mañana para alegrarnos. Hoy es una mañana para, a pesar de las circunstancias, elevar nuestra mirada al Señor, cantarle con todo nuestro corazón, agradecerle y alabar su nombre. Tal vez sea muy pronto que nos podamos encontrar con nuestro Señor. Dios los bendiga. Les mandamos un abrazo gigante desde acá para cada uno de sus hogares.
Dios los bendiga. Que estén muy bien. Hasta luego.